Buenos días, mis hermanos, gracia y paz. Imagine por un momento que recibe una carta certificada. Esa carta tiene su nombre escrito a mano en la portada, pero no es una carta cualquiera. Ahí en el sobre hay una advertencia escrita que dice lo siguiente: ábrase de inmediato, contiene información de vida o muerte. Ahora, la mayoría de nosotros, si tuviéramos una carta así, no dejaríamos esa carta sobre la mesa, no la meteríamos en un cajón para leerla después, la abriríamos al instante, ¿no? Con temor, con atención y expectativa para ver qué dice, quién me escribe, por qué me manda esta carta, qué debo hacer, por qué dice vida o muerte. Y algo similar ocurre con el libro que hoy vamos a comenzar a estudiar, mis hermanos. El Apocalipsis no es un libro opcional, como nos han hecho creer. Es una carta revelada, enviada por el Señor Jesucristo a su iglesia, certificada con autoridad divina, con un propósito claro: advertir, consolar y bendecir a quienes la reciben con fe y obediencia. Sin embargo, en muchas ocasiones hemos relegado este libro a un segundo plano. Hemos hecho lo que no haríamos con una carta urgente que nos enviaran. La hemos dejado guardada, la hemos puesto en un cajón como si no fuera para nosotros, como si no fuera necesario. Y mi pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué cuando llegamos al libro, el último libro, el que cierra el canon de las Escrituras, no lo leemos, no lo estudiamos? ¿Por qué ocurre esto? Y creo que una de las razones por las que ha ocurrido esto es porque a menudo el Apocalipsis ha sido mal interpretado. En vez de ser explicado con claridad, se ha envuelto en mucha confusión, y algunos han convertido el Apocalipsis en un terreno exclusivo para pocos escatólogos, como si los símbolos que contienen fueran un código secreto imposible de descifrar y solamente descifrados por aquellos estudiosos que pueden encontrar lo que realmente significa el libro. Pero cuando nosotros nos acercamos sinceramente a este texto, descubrimos que ese no es el propósito del Señor, mis hermanos. Él no nos dio esta revelación para esconderla, sino para fortalecer, para exhortar, para consolar, para animar a su pueblo en medio de una lucha diaria y constante que tiene en su vida. Es un mensaje de Cristo revelado para nuestro bien y no debemos ignorarlo ni dejarlo a un lado. Y por eso, mis hermanos, en esta nueva serie de mensajes sobre el libro de Apocalipsis, nos proponemos con la ayuda del Señor a estudiar las imágenes que hay en él, las visiones, los símbolos y las profecías, entendiendo que Dios los ha revelado a sus hijos, es decir, a nosotros, con un propósito claro para nuestras vidas. Y es en lo que vamos a estar ocupándonos cada vez que ustedes me vean en este púlpito para la predicación de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a comenzar esta serie de Apocalipsis teniendo en cuenta los primeros 3 versículos del capítulo número 1 y vamos a introducirnos al libro, y el sermón de hoy precisamente lo he titulado de esa manera: Introducción al Apocalipsis, Cristo revelado. Y lo haremos leyendo el capítulo 1 del versículo 1 al 3. Y quiero leerlo nuevamente, que ustedes me sigan en sus mentes. Dice así la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que en estos 3 primeros versículos
encontramos una introducción que nos orienta en todo lo que viene después. Es decir, lo que vamos a estar estudiando en estos 3 versículos y en el capítulo 1 va a ser importante para entender todo el resto de capítulos del Apocalipsis y toda la serie que nosotros vamos a estar tratando. Cuando abrimos una carta, así como abrimos la epístola de Apocalipsis, estos versículos nos van a enseñar quién envía la carta, a quién va dirigida, qué contiene y por qué es urgente recibirla. Es decir, ustedes abren la Biblia, abren el libro de Apocalipsis y en esos 3 versículos van a encontrar quién la escribe, por qué la escribe, con qué propósito la escribe. Y eso es lo que hoy vamos a tratar de averiguar, porque a partir de este pasaje vamos a ver 3 puntos que nos preparan para comprender todo el libro. Primero, que la revelación tiene un origen divino y un propósito pastoral. Eso lo encontramos en el versículo 1. Segundo, que la revelación fue comunicada por medio de símbolos y testigos fieles. Eso lo vemos en el verso 2. Y tercero, la revelación trae bendición a quienes la reciben con obediencia, y eso lo vemos en el verso 3. Así que comencemos entonces con nuestra primera idea. La revelación tiene un origen divino y un propósito pastoral. El versículo 1 entonces comienza con esta afirmación: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, pensemos en primer lugar en la naturaleza del libro de Apocalipsis. Nos dice este texto que es una revelación, y aquí se nos presenta entonces el carácter del libro desde el principio. La palabra revelación, de donde viene la transliteración del nombre de este libro, que es Apocalipsis, significa literalmente quitar el velo o descubrir algo que estaba oculto. No es la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia. De hecho, aparece 12 veces a lo largo del Nuevo Testamento, traducida como manifestar, revelar, mostrar, y en este caso la revelación, como la encontramos allí. Es descubrir algo que estaba oculto, es algo que se encontraba allí, pero que no se podría descifrar a menos que se revelara particularmente. Así que eso nos va a ayudar a entender que el libro del Apocalipsis no es, como nos han enseñado, un libro de enigmas y secretos, sino más bien el propósito de Apocalipsis es mostrar, es manifestar. No fue escrito para confundirnos, sino para aclararnos, para ilustrarnos, para enseñarnos lo que Dios quiere que sepamos a través de este libro. Ahora, nos dice quién es el autor, ¿no? Esa revelación, ¿de quién viene? Dice, de Dios el Padre. Es entregada a Jesucristo y transmitida a su pueblo. Es una comunicación en cadena. Noten, por ejemplo, lo que el verso 1 dice. La revelación de Jesucristo, pero ¿quién le dio esa revelación a Jesús? Dice que Dios le dio, probablemente haciendo referencia al Padre, para manifestar a sus siervos. Pero ¿cómo se manifiesta a sus siervos? A través de un ángel y su siervo Juan. Es una cadena de comunicación. Ahora, lo que ustedes están viendo aquí en este verso, hermanos, es algo que no pasa en las otras cartas. Es algo que no pasa en los evangelios, no pasa en Hechos, no pasa en Judas, no pasa en Santiago, no pasa en Hebreos, solamente pasa en Apocalipsis. Es la forma en la que el Señor se está presentando de manera particular. Por eso, aunque todas las escrituras son revelación de Dios, esta revelación es especial, particular, diferente. La palabra revelación que aparece aquí entonces es quitar el velo. Es algo que estaba en tiempos pasados, pero que ahora se va a entender correctamente. ¿Y cómo se va a entender? A través del libro del Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es el origen de este libro? El texto subraya, hermanos, que esta revelación procede de Dios Padre, que es entregada a Jesucristo, quien a su vez la comunica, dice el texto, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ese detalle es importante, porque el contenido del Apocalipsis no es producto de la especulación humana, no es producto de la mente de Juan, o de las imágenes que en ese tiempo existían, ni el análisis de los tiempos, sino una comunicación en cadena con un origen divino. Viene del trono de Dios y fluye hasta la iglesia a través del testimonio apostólico. Pero que sea un ángel
Es importante, porque nos deja ver cuál es la connotación de todo el libro. El ángel es un ser espiritual y para el bien de su pueblo, él es el que va a traer ese mensaje. Por lo tanto, todo lo que vayamos a leer en Apocalipsis no lo podemos interpretar literalmente, mis hermanos, sino espiritualmente, porque es el ángel el que trae este mensaje de parte del Señor Jesús, quien a su vez Dios le da este mensaje para que lo entregue a Juan, y Juan, como ese fundamento apostólico de la iglesia, lo pueda compartir mediante el Espíritu Santo. Entonces no estamos ante la interpretación de Juan, sino ante la visión que Dios le dio para el bien de su pueblo, y eso es importante. Ahora, también algo que nos deja ver esto desde el principio es que hay una verdad esencial, y es que la revelación es un acto de gracia. Dios no tenía por qué descubrirnos lo que ocurriría, porque noten que ese es el sentido del pasaje, ¿no? Las cosas que deben suceder ¿cuándo? Pronto. Pero Dios no tenía que hacer esto, pero por amor a sus siervos, Él no nos deja a oscuras, ni nos abandona en la incertidumbre, sino que nos habla con claridad a través de su palabra. Ahora, notemos también que se trata de la revelación de Jesucristo, dice el texto. Esto puede entenderse en dos sentidos y ambos son válidos. Es una revelación que proviene de Jesucristo, pero al mismo tiempo es una revelación acerca de Jesucristo. Y eso va a ser otro detalle que nos va a ayudar a entender el libro de Apocalipsis, porque Él es tanto el mensajero como el mensaje. Todo el libro, entonces, cuando usted lo lea, debe centrarlo en Cristo. Todo el libro va a exaltar la gloria del Cordero vencedor. Todo el libro nos va a hablar del Rey que reina sobre la historia, el juez que vendrá, el esposo que regresará por su iglesia. Y todo lo que usted quiera interpretar de este libro, tiene que interpretarlo con los lentes cristocéntricos, porque así es como se nos está presentando el libro. Entonces noten cómo esta introducción que vamos a hacer nos va a ayudar a poder identificar cada pasaje y cada capítulo que aparece allí. Ahora, algo más que nos dice acerca de esto es el propósito. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito es fortalecer al pueblo de Dios. El texto afirma que esta revelación tiene una intención clara. Miren conmigo el verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí vemos entonces lo que he llamado el propósito pastoral del libro. Es para los siervos, dice el texto. Es para los servidores del Señor. ¿Quiénes son los servidores del Señor? ¿Quiénes son los siervos de Dios? Son el pueblo de Dios. Es decir, este libro no es para las personas que no son creyentes, no es para los documentales de los canales de televisión por cable, sino es para nosotros los cristianos. Por eso ellos interpretan tantas cosas que a veces tristemente nosotros como cristianos creemos también de no creyentes interpretando un libro para creyentes. Pero este libro tiene un propósito y es para nosotros, para mostrarnos, dice el texto, las cosas que deben suceder pronto. No con la intención de despertar especulación, sino para fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas, de advertirnos contra la mundanalidad y de animarnos a perseverar. Ese es el propósito que vamos a encontrar en este libro. Y este enfoque es especial. Apocalipsis no es una galería de imágenes apocalípticas sin sentido, una mujer, un dragón, 2 testigos, 144,000, no es eso. Es una palabra urgente y viva para cristianos reales que enfrentan sufrimiento, que enfrentan tentaciones y que enfrentan oposición en el mundo. Todo esto es lo que encontramos aquí, mis hermanos. Esto significa entonces que usted y yo necesitamos este libro. Dios quiso que usted y yo lo entendiéramos. Él no está reservando este libro para expertos ni para especialistas en profecía. Es para los siervos de Dios, para su pueblo. Es para ustedes, es para mí si estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que la historia no está en manos del caos, ni del hombre, ni del diablo. Está en manos del Cordero que reina, y esa visión transforma la manera en que vamos a vivir aquí en el presente.
Si Apocalipsis alguna vez le ha parecido un libro intimidante, recuerde esto: Dios le escribió esta carta no para asustarlo, sino para afirmarlo, no para que le guarde en un cajón, sino para que se aferre a ella con fe. Y por eso debemos acercarnos a este libro con reverencia y con esperanza, porque Cristo nos está hablando a través de él. Es importante. Ahora, en segundo lugar, consideremos que esta revelación no solamente fue de origen divino, con un propósito pastoral, sino que en segundo lugar la revelación fue comunicada por medio de símbolos y testigos fieles. Y aquí quiero mencionar otra vez a unas personas que aparecen allí. La segunda parte del versículo 1, miren conmigo allí el texto, afirma lo siguiente: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta frase introduce un aspecto importante sobre cómo Dios decidió transmitir esta revelación. Primero nos dice por medio de un ángel, y esta forma de comunicación, como ya les dije, nos traslada de inmediato al mundo espiritual. Así que esta revelación es especial. Es un mensaje profético lleno de imágenes y visiones transmitidas a través de un mensajero celestial. Y el uso de ángeles como intermediarios en la revelación es algo común, por ejemplo, en la literatura profética. Usted puede ir a Daniel y va a encontrar allí mensajes a través de ángeles, puede ir a Zacarías, y también en Apocalipsis los ángeles aparecen con frecuencias como heraldos. ¿Saben qué es un heraldo? Entonces, un heraldo era aquel mensajero, por decirlo de una manera, que el rey enviaba para proclamar sus decretos, sus anuncios o sus convocatorias, y el heraldo solamente podía decir lo que se le había mandado a decir y nada más. Los profetas son como heraldos que escuchan lo que Dios, o escuchaban lo que Dios tenía que decirles, e inmediatamente lo decían tal cual, con puntos y comas. Eso es un heraldo, y estos profetas eran tratados de esa manera, y los ángeles en Apocalipsis son tratados como heraldos, ejecutores del juicio de Dios o intérpretes de las visiones también. Y esto nos recuerda que lo que estamos leyendo no pertenece a una categoría meramente humana, sino que tiene origen y forma sobrenatural, porque la revelación fue dada a un ángel, pero también fue dada con solemnidad, transmitida de forma ordenada y revestida de gloria. Hay una cadena de comunicación, ¿cierto? Dios, Cristo, su ángel y los siervos de Dios, porque entre esos siervos hay uno particular que es el que va a recibir de primera mano esta revelación, y es el apóstol Juan. Ahora, volvamos otra vez al versículo 1, porque ahí aparece un verbo que es muy importante, que nos va a dar la interpretación de todo el resto de la carta. Y ustedes van a ver cómo esta palabra pequeña, aunque no es lo único que encontramos, nos va a dar el principio para interpretar Apocalipsis. La razón por la que se ha malinterpretado tanto el libro de Apocalipsis, una de esas razones puede ser esa: no haber tenido en cuenta esa palabra que aparece allí en el verso 1. El verbo declaró, en el griego, semanen, puede traducirse también como señaló o simbolizó. Es decir, esa palabra declarar no es la misma palabra que normalmente aparece en el Nuevo Testamento para hablar de una declaración particular. Es una palabra que, si la tradujéramos literalmente, pudiéramos traducirla de la siguiente manera: y la simbolizó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, o y la señalizó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esto es la clave para entender el estilo literario del libro de Apocalipsis, porque es que Apocalipsis, mis hermanos, tiene 3 estilos literarios. Es una carta, por eso vemos quién es el remitente, quién es el destinatario, cuál es el propósito. Pero también es un libro profético, porque hay profecía allí incluida mediante el siervo Juan y toda la revelación que vemos. Pero el estilo de esta carta es un estilo que se llama apocalíptico.
Es decir, eso es un estilo completo que desde el 200 antes de 400 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo fue algo común. Y el estilo apocalíptico que utilizó, por ejemplo, Daniel en su escrito también, es un estilo mediante figuras y símbolos que expresan verdades espirituales profundas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque miren que desde el versículo número 1 ya nos está enseñando el Señor cómo debemos entonces interpretar las imágenes. Entonces, si ustedes van a los 4 jinetes más adelante en Apocalipsis, no pueden interpretar que son 4 jinetes literales, hermanos. Si ustedes van más adelante y ven, por ejemplo, a estos demonios en forma de escorpión, con cabezas de mujer, todos esos elementos, no los interpreten literales, porque más bien son figuras y símbolos de realidades que el Señor quiere expresar para su iglesia actualmente hablando. Ahora, Apocalipsis probablemente fue escrito en el año 90-92 después de Cristo, y en ese tiempo hay un detalle que es muy importante tener en cuenta, mis hermanos, y es que había un emperador llamado Nerón que propuso algo en el Imperio Romano que puso en jaque a los cristianos, y era adorarle como si fuera un Dios y proclamarlo como si fuera el único Señor y Rey. ¿Y qué le iba a pasar a los cristianos? Que no podían hacerlo. Y eso iba a acarrear mucha persecución, iba a acarrear perder sus trabajos, iba a acarrear ser el paria de la sociedad, el ser avergonzado totalmente y perder cualquier oportunidad tanto de comunidad como de cualquier otra cosa que pudiera tener bajo el Imperio Romano. Y por eso es que el Señor está revelando esta palabra para alentar a esos hombres y mujeres que iban a ser despedidos, que iban a ser encarcelados, que iban a ser despojados de sus bienes y de todas las cosas por el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hoy día no es diferente, hermanos. Hoy día encontramos eso, hoy día lo encontramos en diferentes países que están sufriendo eso. Hoy día lo encontramos aún entre nosotros mismos, donde las familias rechazan a los cristianos, donde los tildan de homófobos, intolerantes y de todos estos títulos que nos quieren dar simplemente porque no seguimos a sus reyes, a sus dioses, a sus ideologías y a sus pensamientos. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que el carácter simbólico que aparece en el Apocalipsis nos va a revelar verdades para nuestra vida como tal. Así que este lenguaje simbólico, lejos de ocultar el mensaje, lo enriquece. Entonces piensen ustedes en las parábolas, o piensen en las ilustraciones, o piensen un momento en la ilustración que les di al principio. Eso es lo que va a hacer el Señor con este lenguaje, porque alguno preguntará, bueno, ¿por qué no lo escribió literalmente? Porque Dios es un Dios sabio, le diría, hermano. Y Dios no solamente se ciña a un estilo literario, sino que tiene una diversidad y riqueza de sabiduría en los diferentes estilos que aparecen en las Escrituras. Si usted quiere leer algo literal, vaya a los Evangelios o vaya a Génesis, pero si quiere leer algo poético, vaya a los Salmos. Si quiere leer de sabiduría, vaya a Job, Eclesiastés. Si quiere leer un género epistolar, vaya a las cartas de Pablo. Pero si quiere leer algo simbólico, vaya a Daniel o, en su defecto, Apocalipsis. Y va a ver cómo de las diferentes formas en las que el Señor se puede comunicar, Él se ha comunicado para darnos a entender su mensaje, y lo ha ilustrado en este libro particular con este lenguaje simbólico. Y como les decía, lejos de ocultar el mensaje, lo enriquece, porque Dios utiliza imágenes para captar nuestra atención, para mover nuestras emociones o para conectar la revelación presente con todo el relato bíblico previo. Y de hecho, la mayoría de los símbolos del Apocalipsis tienen raíces en el Antiguo Testamento. Si usted quiere entender el significado de los símbolos que aparecen en Apocalipsis, tiene que leer la Biblia, tiene que haber leído el Antiguo Testamento, tiene que conocer lo que dijo Daniel, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo Oseas, lo que dijo Moisés, lo que dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Por eso, quien quiera comprender este libro debe conocer bien las Escrituras. Y este es un llamado a leer las Escrituras, hermanos. Es un llamado a que dejemos de lado todas las otras ocupaciones
y veamos la importancia de acercarnos a las Escrituras y de darle su tiempo, su debido tiempo para poder leerla completamente. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia, hermano? ¿Cuántas veces se ha tomado el tiempo y la oportunidad de conocer el mensaje de Dios para su vida por su propia cuenta, a la luz de la traducción que el Señor le ha puesto providencialmente en sus manos? Entonces miren que tenemos un privilegio, pero nos pasa lo de la carta urgente. En vez de leerla con expectativa, la guardamos en un cajón porque no la entendemos y tristemente y pecaminosamente, hermanos, no queremos entenderla muchas veces y lo dejamos de lado. Pero quien quiera comprender este libro debe conocer bien las Escrituras. El Apocalipsis, entonces, mis hermanos, no introduce un mensaje nuevo, y esto es importante también. Las epístolas introducían un mensaje nuevo, el Apocalipsis no. Por eso empieza diciendo la revelación de algo misterioso, algo oculto que ya está en las páginas de las Escrituras, pero que ahora se nos va a explicar a través de esta revelación particular. Entonces, él recopila, él desarrolla y culmina la línea profética de la Biblia, mostrándonos cómo Cristo cumple y sella la palabra de Dios. Ese es el carácter entonces que encontramos en el libro del Apocalipsis. Pero también encontramos a un testigo que es fiel, un testigo que escribió tal cual las cosas que va a ver. Y ese testigo, para no darle vueltas, es el apóstol Juan. Hay controversias de si era otro hombre, pero realmente cuando vemos el estilo de Apocalipsis y lo que los teólogos han llegado al acuerdo es que es el apóstol Juan un siervo y profeta. Miren conmigo otra vez el verso 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, entonces ya les expliqué esa palabra, enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. Note que Juan es otro siervo, hace parte de ese pueblo de Dios. El mensaje fue entregado a él, y esta expresión, siervo, resalta dos cosas. Primero, que Juan no es el autor en el sentido creativo del término. Juan no está siendo inspirado como los otros apóstoles y profetas fueron inspirados, sino de una manera especial, en donde él está observando y tiene que tomar nota, una nota que también es inspirada porque Apocalipsis es inspirado, pero hay una escena particular de este libro. Él es el receptor, pero es el comunicador fiel de una palabra divina. Pero segundo, que su autoridad no radica en su persona, sino en su fidelidad como siervo del Señor. Él es un profeta, él es un instrumento, alguien que transmite exactamente lo que se le ha mostrado sin añadir ni quitar. Eso es lo que significa siervo, y ustedes van a las Escrituras y van a encontrar que en diferentes partes a los profetas se les llama siervos. Y si al pueblo de Dios se les llama siervo, ¿cuál es el propósito no solamente de Juan, sino del pueblo de Dios? Dar testimonio de la revelación del Señor. Ese es el propósito. Ahora, el versículo 2 refuerza esta idea al afirmar que Juan, dice lo siguiente, ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, el versículo número 2 refuerza esta idea de ser un siervo fiel. Esta triple descripción confirma que Juan no escribe desde su imaginación, sino como un testigo ocular y obediente. Él da testimonio de tres cosas según el verso 2. Primero, de la palabra de Dios. El contenido de su mensaje proviene de la revelación divina, no de su experiencia personal, ¿notan? Es decir, lo que él va a escribir de aquí en adelante es palabra de Dios. Es igual de palabra de Dios que el resto del Nuevo Testamento. Pero en segundo lugar nos dice del testimonio de Jesucristo. Entonces Juan anuncia una verdad que ha sido revelada por Cristo mismo, el Cristo que está sentado en el trono, el Cristo que está exaltado en gloria. Y esto es muy especial, hermanos, porque en los evangelios, ¿qué tipo de Cristo vemos, por decirlo de una manera? Al Cristo humillado, al Cristo encarnado, al Cristo siervo. Pero en Apocalipsis, ¿qué tipo de Cristo vemos? Al Cristo exaltado hasta lo sumo, al Cristo sentado en el trono, el Cristo que vendrá por segunda vez, hermanos.
y por eso el tono del Apocalipsis es muy especial. Y Juan entonces es el siervo fiel que va a escribir todas las cosas que va a haber para nuestro consuelo, nuestra exhortación y nuestra esperanza. Pero en tercero, dice, de todo lo que has, o de todo lo que ha visto, dice. Y esto incluye las visiones sobrenaturales que él contempló y que ahora transmite con fidelidad. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esta triple garantía muestra que lo que leemos en Apocalipsis, entonces, no es algo que se inventó Juan. Y soy enfático en esto porque hoy, llamados cristianos, malinterpretan las Escrituras y piensan que estos simplemente son escritos de hombres falibles. Pero esta revelación es una revelación veraz, entregada a un testigo confiable. Juan, como apóstol y profeta, se convierte en el canal fiel de lo que Dios quiso revelar a su iglesia. Ahora, vivimos en un tiempo, hermanos, en el que muchas veces quieren captar nuestra atención y lo quieren hacer con teorías, con ideologías, con temores, incluso falsas doctrinas que distorsionan el mensaje bíblico. Y en medio de esa confusión, miren cómo Apocalipsis nos recuerda que Dios nos ha hablado con claridad, con autoridad y con fidelidad. Esto nos llama a dos cosas. Primero, a acercarnos a este libro con reverencia y con estudio serio, no con curiosidad sensacionalista, que es lo que suele pasar, no con un morbo por ver estas imágenes y serán los helicópteros Black Hawk de nuestra época, o será esto, aquello. Nada, mis hermanos. Vamos a ver que eso no es así, y que realmente cuando empecemos a adentrarnos en el libro van a decir, oh, así de sencillo era, y van a ver cómo realmente a lo que está apuntando el Señor no es a nuestra curiosidad, sino a nuestro corazón y vida para Él. Así que sigamos avanzando, porque primero, al acercarnos a este libro nos llama a tener reverencia y respeto, pero segundo, a confiar en el testimonio fiel de los siervos de Dios, como Juan, a través de quien el Espíritu Santo nos ha concedido la verdad del Señor. Así, si usted está en Cristo, también usted es un siervo del Señor, y también usted está llamado a recibir, a creer y a testificar de este mensaje, porque la revelación fue dada para que usted también la atesore, la comprenda y viva a la luz de ella. Y así llegamos entonces, mis hermanos, a nuestra tercera idea. Vimos entonces que la revelación tiene un origen divino y un propósito pastoral. Vimos que la revelación fue comunicada por medio de símbolos y testigos fieles. Ahora vamos a ver, en tercer lugar, que la revelación trae bendición a quienes la reciben en obediencia. Y para eso vamos a ir al versículo número 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este versículo, hermanos, y me gustó mucho este versículo porque conecta con lo que el pastor Engelbert está predicando, y es muy interesante que es la primera bienaventuranza del libro de Apocalipsis. ¿Y saben cuántas bienaventuranzas hay en el libro de Apocalipsis? 7. Ahora, la primera dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La segunda la encuentran en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. La tercera está en Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras,
para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La cuarta en Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La quinta, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis 22:7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora, ¿qué es una bienaventuranza? La palabra bienaventurado en el griego makarios, como ya se ha explicado, denota una condición espiritual de gozo, de favor divino y de plenitud. Esta misma palabra se utiliza en las bienaventuranzas del Sermón del Monte en Mateo 5, lo que nos indica que aquí también se está expresando una promesa de gracia para quienes vivan conforme a la revelación de Dios. Entonces, makarios, que es la palabra, no es solamente estar feliz, sino es dichoso en un sentido profundo y me atrevería a decir eterno, porque Dios mismo es la fuente de esa bienaventuranza. Y en el Apocalipsis esto se aplica a quienes perseveran en la fe incluso ante el caos, el desorden, la persecución y la muerte. Y esta promesa, bienaventurados, está ligada en nuestro texto en Apocalipsis 1, verso 3, a tres acciones fundamentales: leer, oír y guardar. Cada una de ellas refleja una dimensión del compromiso con la palabra. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Ahora pensemos un momento en esas tres acciones. El que lee. Ese texto no nos está hablando de una lectura cualquiera, hermanos. Ese texto nos está hablando de la lectura pública de las Escrituras, porque en el contexto del primer siglo, la mayoría de los creyentes no tenían acceso a copias personales de las Escrituras. Es más, hasta ahora se estaban escribiendo y revelándose e inspirándose por el Señor. Por eso, la lectura pública era una práctica central en las reuniones de la iglesia. Por eso la expresión el que lee en singular, uno solo, se refiere al lector designado para proclamar en voz alta el mensaje ante la congregación reunida. Eso es lo que hacemos en nuestros cultos de adoración también. Cuando se leen las Escrituras, no se leen simplemente como un rito, no se leen como algo que debe hacerse constantemente simplemente para chulear en la lista que se hizo, sino realmente se debe estar atento a lo que se lee, y el que lee es bienaventurado también. Los hermanos que se paran aquí al frente a leer las Escrituras son bienaventurados cuando leen no solamente Apocalipsis, sino todas las Escrituras. Pero está haciendo referencia a esto, y esto resalta el carácter eclesial del Apocalipsis, mis hermanos. El Apocalipsis no es para entenderlo en nuestras casas solos, alejados de la iglesia. Fue escrito para ser leído en la comunidad de la fe, no para el estudio aislado, aunque podemos estudiarlo, pero se complementa en la vida eclesial. La lectura comunitaria implica que el contenido del libro es pastoral, es edificante, es pertinente para cada iglesia local. Su lugar natural es en el culto, la exhortación mutua y la meditación de la palabra. Pero en segundo lugar, miren que cambia del singular al plural. Uno es el que lee, pero ahora ¿qué dice? Los que oyen la recepción reverente del mensaje. El siguiente grupo mencionado de esta bienaventuranza son los que oyen la palabra. Y en el lenguaje bíblico, oír no es solo percibir sonidos, es una actitud del corazón. Significa escuchar con atención, con reverencia, con deseo de obedecer, como el Señor decía en los evangelios: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿cómo así que el que tiene oídos para oír, oiga? ¿No es obvio? No es obvio, porque está hablando de la actitud del corazón. A veces oímos, pero realmente no oímos, y por eso debemos oír conforme a lo que el Señor nos dice, con reverencia, con expectativa y con una actitud de obedecer al Señor. Y eso es lo que vamos a encontrar en la carta de Apocalipsis. No son mensajes indescifrables, sino vamos a encontrar cosas que debemos obedecer, como en el resto de las Escrituras, cosas a las que estamos llamados a creer, esperanzarnos, fortalecernos, consolarnos y vivir en ella.
Esta expresión entonces refleja una disposición espiritual. Es una actitud humilde que se somete a la voz de Cristo. Oír implica dejarse instruir, dejarse corregir, ser moldeado por lo que se escucha. Es un acto de fe, ¿notan? Incluye la fe. Y también un acto de comunión con el Espíritu Santo, quien da el entendimiento al pueblo de Dios. Y dice nuestra palabra, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero en tercer lugar, dice, y guardan las cosas en ella escrita. Obediencia perseverante. Uno de los mensajes que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis es ser fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte, perseverar hasta el fin. Y eso es lo que nos está diciendo allí. El clímax de este versículo está en la tercera acción, guardar. Y aquí no se trata de archivar, de memorizar información, sino de obedecer y continuar obedeciendo. La palabra griega implica atesorar algo con cuidado, protegerlo o llevarlo a la práctica. Es la misma palabra que Jesús, nuestro Señor Jesús, usa cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra guardar, ¿qué es lo que hay que guardar? Lo que está escrito, y significa vivir a la luz de la visión del Cristo glorificado, del juicio venidero, del llamado a la fidelidad, del testimonio del Cordero. Implica resistir la idolatría, rechazar el conformismo con el mundo, perseverar en medio de la persecución. Eso es lo que vamos a encontrar en la epístola de Apocalipsis. Ver a Cristo glorificado, contemplar el juicio venidero para nuestro consuelo, llamar a la fidelidad, dar testimonio del Cordero, resistir a la idolatría, rechazar el conformismo con el mundo, perseverar en medio de la persecución. Pero, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tenemos que ver el libro del Apocalipsis como una carta urgente de vida o muerte que tenemos que abrir para saber quién nos la envió, por qué la envió y qué debo hacer? Y la respuesta la encontramos allí en el versículo número 3, en la parte final, donde nos dice, porque el tiempo está cerca. Ahora, el versículo termina con esta afirmación solemne, porque el tiempo está cerca. Y esta frase expresa acuérdese, fue enviado por un ángel, es apocalíptico, y el tiempo está cerca nos traslada a una urgencia espiritual, a una urgencia en un plano espiritual de nuestras vidas. No apunta a un cronograma detallado, sino a la realidad de que vivimos en los tiempos finales o en los postreros días, es decir, en la etapa culminante del plan redentor de Dios. Desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, hemos entrado a una era que podemos llamar la era escatológica. La palabra escatos significa último, es decir, a la última era, la etapa en que las promesas se están cumpliendo y el fin está a la vista. Entonces, después de esta etapa, ustedes no van a encontrar otra etapa. Después de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, allí es el juicio final. Allí vamos a ver los cielos nuevos y la tierra nueva. Allí los hijos de Dios estarán con su Padre Celestial por toda la eternidad, y no habrá más etapas, ni más pruebas, ni más procesos, porque nos dice el texto, el tiempo está cerca. O aún el verso 1 nos dice las cosas que deben suceder pronto, aunque eso lo vamos a ampliar en la próxima ocasión. Entonces la etapa culminante del plan redentor de Dios está ahora. No tenemos el tiempo, pero si pudiéramos ir a Daniel y mirar cómo está escrito el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, vamos a ver que Juan está tomando muchas similitudes del libro, y en el tiempo de Daniel, Daniel no dijo porque el tiempo está cerca en el mismo sentido que lo dijo Juan, sino que Daniel estaba avisando de un tiempo futuro que iba a venir, y ese tiempo futuro es el que Juan ahora está anunciando que ha llegado. ¿Y desde cuándo ha llegado? Desde que el Señor Jesucristo se presentó entre nosotros. ¿Y hasta cuándo acabará? Hasta que el Señor Jesucristo regrese por nosotros.
Ese es el periodo del que estamos hablando. Desde la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, hemos entrado en la era escatológica, la etapa en que las promesas se cumplen y el fin está a la vista. Y el propósito de esta frase, hermanos, no es promover inminencia en un sentido físico, como le pasó a los tesalonicenses que dejaron sus trabajos, porque Cristo ya estaba a la puerta. Es más, Cristo ya había venido, estaban diciendo algunos, sino más bien es una preparación lo que quiere el Apocalipsis que tengamos en cuenta, porque Cristo vendrá y su venida es segura, y aunque no sabemos el día ni la hora, sabemos que estamos más cerca que nunca, porque cada generación de creyentes debe vivir con esta conciencia: el Señor está a las puertas, y quienes creen esta verdad se esfuerzan por estar alertas, obedientes y firmes en la fe. Hermanos, ¿qué es esta vida para nosotros? Es un soplo. Uno parpadea y ya tiene 20 años, 30, 40, 50, 60, y se va la vida. Esta vida es tan corta que deberíamos vivirla en preparación para la vida eterna. Y es lo que Apocalipsis nos está diciendo cuando dice: porque el tiempo está cerca. Entonces, esta frase no quiere promover la especulación, como hoy día algunos falsos profetas, porque todo aquel que les diga una hora, un mes, una fecha, es un falso profeta, porque ni siquiera el Señor, cuando estuvo en la tierra, se atrevió a decir, sino dijo: el día y la hora nadie lo sabe, mucho menos un profeta hoy día que se hace llamar profeta, que no lo es, ni mucho menos nosotros. Así que esta frase no está promoviendo especulación, sino preparación. Preparación, hermanos. Preparémonos para la venida del Señor. Mis hermanos, no importa si estamos enfermos y nos vamos a morir, porque esta vida no es el final, es la preparación para la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, no importa si el negocio no le salió, se quebró, su empresa tuvo que cerrarla, no importa, hermano, de alguna otra manera el Señor le proveerá, pero preparémonos más bien para lo que será nuestra vida eterna con Cristo Jesús. Y ese es el punto de lo que el Apocalipsis quiere enseñarnos, mis hermanos. Y lo hemos dejado tan de lado que a veces nos preocupamos tanto por las cosas temporales y las cosas materiales, como si no fuéramos a vivir en la eternidad con el Señor. Y pregúntese si tal vez esa es su realidad, porque no ha creído en Jesús. Pero si ha creído en Jesús, debe vivir esta vida como un paso para la eternidad. Debemos vivir esta vida no preocupándonos de qué carro compraremos, dónde viviremos, qué vestiremos, porque son cosas que el Señor nos va a dar a nuestro tiempo. Debemos ser diligentes, administradores, sabios, disciplinados, honrando al Señor en lo que decimos y hacemos, pero ese no es el final, hermanos. Eso es simplemente la fidelidad del Señor en medio de este mundo en el cual nos prepara y nos conforma a la imagen de Cristo para que un día recibamos a nuestro Señor cuando regrese por segunda vez. Ese es el mensaje del Apocalipsis, mis hermanos. Así que muchos cristianos tienen temor de leer el Apocalipsis o lo consideran demasiado difícil. Otros lo leen solamente por curiosidad, buscando detalles sobre el fin del mundo o eventos políticos. Pero Cristo en estas palabras nos está prometiendo bendición, no a los que especulan, sino a los que leen con reverencia, a los que oyen con atención y guardan con obediencia. Y esta bendición no es solo futura, es actual. Quienes viven con la esperanza del regreso de Cristo, quienes se aferran a su victoria y a sus promesas, pueden tener consuelo en medio del sufrimiento, claridad en medio del caos y fidelidad en medio de la apostasía. En conclusión, mis hermanos, hoy vimos una introducción con estos 3 versículos que nos van a ayudar a entender un poco más del libro y que paso a paso, poco a poco, vamos a ir descubriendo, entendiendo y quiera el Señor en su espíritu viviendo para la gloria del Señor. Pero hemos visto algunas cosas como por ejemplo, Cristo es el centro. El Apocalipsis no es sobre bestias ni anticristos, es la revelación de Jesucristo. Él es el juez, Él es el Cordero, Él es el esposo que viene. Pero también vimos que Dios nos habla
con un propósito, y es no dejarnos en tinieblas, sino revelar el futuro para fortalecernos en el presente. Pero también vimos que la obediencia trae bendición, que no somos llamados a descifrar códigos, sino a guardar la palabra con fidelidad. Ahora quiero hacer unas aplicaciones finales con este texto. Mis hermanos, si el mundo parece caótico, miren, hace unos días estaba viendo las noticias y declararon una emergencia, ¿no? Por la fiebre amarilla, hay un problema con la tosferina también, el COVID sigue por ahí escondido. Y a veces el mundo parece tan caótico, ¿no? Cada rato emergencias, vacunas, corramos para aquí, corramos para allá, no salgamos, cuarentenas, pero recordemos algo que como cristianos debemos tener en cuenta: Cristo está sentado en el trono y gobierna, y eso debe traernos esperanza, no importando las pandemias, las enfermedades, los picos, lo que se presente. Debemos ser cautelosos, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que seamos negligentes, pero estoy diciendo que nuestra esperanza no está en una vacuna, ni en resguardarnos, ni en un tapabocas, ni en un abrigo, sino en Cristo que está sentado en el trono, hermanos, y Él gobierna y es nuestro Señor. Pero para el indiferente también tengo unas palabras: no archive este libro para después, no le dé pereza leer este libro porque no entiende, más bien lea todas las escrituras para que pueda entender las escrituras. No archive este libro para después, es urgente. Nos dice el verso 3, el tiempo está cerca. Estamos en esta época en la que debemos aprender del mensaje del Señor. Al Señor no le sobran las palabras. El Señor no inspiró cosas innecesarias. Todo lo que Él nos ha dicho es valioso, y cuanto más el libro que cierra el canon bíblico, que es el libro del Apocalipsis. Pero para el que vive sufrimiento y persecución, quiero recordarle que las palabras del Apocalipsis son un consuelo, porque para resumir las palabras, morir en Cristo es ganancia, y no importa si perdemos trabajos, casas, carros o la misma vida. Ahora, ¿perdemos la vida por eso? Yo creo que sí, hermanos. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Acaso no nos cuesta ser padres a la manera del Señor? ¿Ser esposos a la manera del Señor? Cuesta, tenemos que morir día a día, pero vale la pena, porque el día que perdamos esta vida física, vamos a ganar al estar en la presencia del Señor, y va a valer la pena cada sacrificio, cada gota de sudor y aún cada persecución que podamos experimentar, no solamente física, sino ideológica, laboral, emocional y de toda índole. Hermanos, esta no es una carta entonces para dejarla en el buzón, es para abrirla, es para estudiarla, es para vivirla. Y mi pregunta es, ¿cómo responderán a esto, hermanos? ¿La ignorarán? ¿No la leerán por miedo a la complejidad? ¿La distorsionarán o la distorsionaremos con especulaciones? ¿O como Juan seremos testigos fieles de su mensaje? Mis hermanos, hoy comenzamos un camino juntos como iglesia para redescubrir la gloria de Cristo revelada en el Apocalipsis. Que el Señor, hermanos, nos conceda oídos abiertos, corazones sensibles y una vida obediente mientras esperamos su regreso con fidelidad. Así que, mis hermanos, vamos a orar y así terminamos este tiempo de exposición. Amado Rey Celestial, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has permitido de introducirnos a esta palabra tuya, Señor, el Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, a ver lo valioso de esta palabra, pues es tu revelación que diste a tu Hijo, Señor, que envió por medio de un ángel al apóstol Juan y que nos ha sido dada a nosotros para que la leamos, la escuchemos y la guardemos, Señor. Pero también, Señor, te damos gracias porque nos enseñas no solamente con la Escritura, sino con las
imágenes que en ella encontramos, con los símbolos que vamos a conocer, Señor, y a procurar interpretar a la luz de tu santa palabra, para entender lo que nos tienes que decir, para alentar nuestros corazones, Señor, y para perseverar en esta vida que nos has dado, entendiendo que es una batalla constante, Señor, pero que Cristo está sentado en el trono y que como Él ha vencido, nosotros somos más que vencedores también, Señor, y que Cristo edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán por mucho que a nosotros nos parezca, Señor. Señor, bendice esta tu palabra, exhórtanos, Señor, rétanos, anímanos a poder leerla, para que cada vez que la estudiemos, Señor, entendamos de qué estamos hablando, tengamos mayor luz y así podamos vivir vidas que te agraden, Señor. Danos oídos para oír, danos corazones para obedecer y pasión para proclamar tu palabra, Señor. Que este tiempo de estudios no sea solo conocimiento, sino un encuentro con nuestro Cristo glorificado que pronto vendrá. Y así oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.